Ustedes tienen ya en su pantalla el curso que se va a trabajar. Lógicamente, este día nos corresponde Ciencias Sociales y Formación Ciudadana. El tema que se va a trabajar esta tarde corresponde a la guía número 5 del cuarto bimestre. Prácticamente estamos a poco tiempo de finalizar con el ciclo escolar. Entonces, vamos a aprovechar, ustedes vayan captando la información que se les va explicando para poder realizar la actividad que corresponde a la guía respectiva. Podemos visualizar ahora lo que se va a trabajar. En sí, nosotros estamos hablando del tema general, que es tratados internacionales sobre medio ambiente. Pero para hablar de este tema, debemos enfocarnos también al Estado y medio ambiente. Recordemos que el Estado es un grupo de elementos o un conjunto, podemos ver acá, por ejemplo, en donde podemos encontrar al gobierno, podemos encontrar a la población y también al territorio. Por eso muchas veces hablamos de Estado y nos enfocamos a la población o hablamos del Estado enfocado al gobierno. Al final, estos corresponden al todo que denominamos como Estado, pero también podemos hablar particularmente de cada uno de ellos como Estado, porque es parte de. Para poder entender este tema general, vamos a analizar 4 elementos muy importantes. El primero es tratados internacionales. Tenemos acá el siguiente que es medio ambiente y sociedad, la relación que tiene uno y otro. Tenemos también este aspecto que es cuidar y no cuidar al medio ambiente. ¿Qué pasa si cuidamos al medio ambiente? ¿Y qué pasa si no lo cuidamos? Y por último, vamos a hablar del Ministerio de Medio Ambiente o Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que es parte o es una institución del gobierno o del Estado, si lo queremos entender así. Muy bien. Entendiendo esto, como ustedes ya saben, prácticamente nuestro bimestre se enfoca al tema del medio ambiente, porque es algo que hoy en día está pasando por muchos problemas causados por el ser humano, como ya hemos visto anteriormente. Entonces, vamos a entrar de lleno al primer aspecto que se va a trabajar, y en este caso me refiero a tratados internacionales. Verifiquemos qué información nos trae este aspecto y usted ya lo tiene en su pantalla. Entonces, definitivamente, como dice acá el punto número 1, vamos a ver acá, punto número 1, los problemas ambientales no dependen de soluciones parciales. Eso lo tenemos que entender nosotros, pero también los gobernantes, ¿ya? Tienen que entender que los problemas del medio ambiente no dependen de soluciones parciales, de algo simple. Voy a sembrar un árbol y con eso ya se elimina el problema ambiental. Voy a limpiar o voy a recoger 2 bolsas de basura o 2 botecitos de basura y con eso se soluciona. Definitivamente no. Que eso ayuda, eso es cierto, definitivamente, pero también esto requiere de soluciones, o en este caso, como dice su guía, requiere de grandes acuerdos y no solo nacionales, sino mundiales, como usted lo está viendo en esta imagen. Mire, acuerdos, o por eso le llamamos también tratados internacionales, porque eso es lo que necesitamos para poder trabajar o ver, en este caso, soluciones en torno a los problemas ambientales. Entonces, eso tenemos que captarlo. No dependen de soluciones parciales, sino de grandes acuerdos mundiales. El siguiente, acá usted ve, dice, uno de los aspectos más urgentes en relación a cómo trabajar los problemas ambientales. Uno de los aspectos más urgentes es, como dice su guía, reducir la dependencia de los hidrocarburos fósiles. Ahora, ¿qué queremos decir con hidrocarburos fósiles? Nos referimos a prácticamente el carbón, el petróleo y sustancias por energías alternativas limpias y, perdón,
En este caso hablamos de carbón y de petróleo. Esos son lo que nosotros denominamos como hidrocarburos fósiles. Ahora, eso es lo que necesitamos con urgencia cambiar, ¿ya? Y sustituirlos por energías limpias y renovables. Prácticamente, usted ve, estamos hablando del carbón y estamos hablando del petróleo. ¿En dónde se usa el petróleo? ¿Ya? Recuerden que el petróleo es un elemento fundamental para elaborar combustible. Entonces, quiere decir que tenemos que evitar el uso de combustible a la medida. Pero cuánto o qué complicado es realizar ese aspecto. Porque acá estamos hablando de tratar de no usar un vehículo el cual se moviliza por gasolina, por diésel. Entonces es difícil, pero por eso acá lo indicamos como uno de los aspectos más urgentes para poder trabajar el tema de problema ambiental. Ahora, definitivamente, si nosotros lo trabajamos de manera individual, va a ser muy complejo que nosotros lo trabajemos y que nos unamos y digamos, bueno, todos vamos a evitar el uso de hidrocarburos fósiles. Para ello, como anteriormente habíamos dicho, se necesitan de acuerdos mundiales. Y por eso acá nos indica la pantalla los dos acuerdos más importantes en relación a el medio ambiente. Existen varios acuerdos internacionales, pero su guía nos indica que hay dos que se consideran más importantes. Esto corresponde a lo que se llama la Cumbre de la Tierra y el Protocolo de Kioto. Esos son los dos acuerdos más importantes en relación a buscar soluciones a los problemas ambientales. Entendido eso, vamos a ver el siguiente punto que dice la Cumbre de Río, que también se llama como Cumbre de la Tierra. Ojo, eso puede ser una pregunta para su cuestionario en línea, ¿ya? La Cumbre del Río o la Cumbre de la Tierra, también llamada Cumbre del Río, tuvo lugar hace mucho tiempo, específicamente en el año 1992. Nos referimos a la Cumbre de Río o Cumbre de la Tierra. Y escuchen qué es lo que dice su guía en torno a esto. Nos indica, fue una convención de la ONU, o sea, de las Naciones Unidas, sobre el cambio climático. Esto, la mayoría de acuerdos surgen a consecuencia del cambio climático. El clima que ya no es lo mismo, entonces se está buscando respuesta y lejos de buscar solo respuestas, es buscar soluciones para esos problemas. Pero sigue, dice, donde se responsabilizó de este problema al creciente consumo mundial de combustible fósil. Ahí está lo que decíamos anteriormente. En relación a esto, les voy a marcar otra vez acá. En relación a esto, el cambio climático surgió como consecuencia de esto que acá hablamos y nos referimos a, en este caso, a los combustibles fósiles. Así está, miren. A los combustibles fósiles, que automáticamente crean o generan un cambio climático. Esto, aparte de los combustibles fósiles, también nos indica la emisión de gases del efecto invernadero. Los países acordaron elaborar estudios para conocer el impacto de estos aspectos. Pero todo esto se empezó a desarrollar con el tratado internacional llamado como la Cumbre de la Tierra, que se creó en el año 1992. Y acá nosotros podemos analizar cuáles son los países inmersos en este tratado que está a favor del medio ambiente y que se creó como consecuencia del, como decíamos anteriormente, del cambio climático. Luego, tenemos que en 1997
se crea o surge el otro acuerdo internacional considerado como uno de los más importantes, y me refiero al Protocolo de Kioto. Este es otro acuerdo muy importante y que ha traído muchas ventajas para nuestro ambiente. Este acuerdo, lógicamente, cuando nosotros hablamos de estos tratados, estos son legales, o sea que van acorde a lo que la ley indica. No es algo que se haya inventado solo por querer, sino que es algo que está legalizado. Y dice, acuerdo legal que compromete a los países más industrializados, escuchen esto, es muy importante, a tomar acciones para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Se pretendía reducir a un 5% la emisión de estos gases. Los gases del efecto invernadero son vapor de agua, ozono, dióxido de carbono, combustibles fósiles, petróleo, combustibles que usan los vehículos y leña. Habla también sobre el metano, que es la descomposición de la basura en los rellenos sanitarios, entre otros aspectos. Pero prácticamente usted ve acá el protocolo de Kioto, lo que pretendía era, o es mejor dicho, hacer que los países más industrializados tomen conciencia de este cambio que está surgiendo en nuestro medio ambiente. Esto, el protocolo de Kioto. Entonces, hacen conciencia y con ellos pretenden poder trabajar a favor de evitar los problemas ambientales. Entonces, dos acuerdos que son muy importantes en relación al medio ambiente y como consecuencia muy importantes para el ser humano, porque recuerden que nosotros somos parte de la naturaleza y eso es lo que nos debe motivar a, en este caso, cuidar nuestro medio ambiente. Luego podemos visualizar acá, varios países se han concientizado. Esto de la contaminación, del cambio climático, del efecto invernadero, no solo afecta a nuestro país, esto es un problema mundial. El mundo hoy está padeciendo por causa del ser humano. Pero por eso acá, no solo Guatemala, no solo Estados Unidos, sino que son muchos los países, como dice acá, que hoy en día están empezando a tomar conciencia de este problema. Y eso es bueno, porque entonces vamos a trabajar en conjunto, nosotros de manera individual, pero también los gobiernos buscando soluciones o creando, como veíamos acá, acuerdos internacionales a favor del medio ambiente. Entonces, si unimos o si trabajamos esa ecuación, vamos a tener un buen medio ambiente. Nuestros gobiernos y los gobiernos de otros países firmando acuerdos a favor del ambiente, nosotros depositando la basura en su lugar, sembrando más arbolitos, cuidando el agua, etcétera, etcétera. Entonces, esto va a tener muchos beneficios para nosotros y también para los animalitos o los otros seres vivos que coexisten acá en el mundo juntamente con nosotros. Entonces, eso es lo importante de esta situación, que varios países son los que ahora han tomado esto o se han concientizado en torno a los problemas ambientales. Ahora podemos ver, en este caso, hablar de otro acuerdo que se denomina como la Cumbre de Copenhague. Voy a borrar esto de aquí. Entonces tenemos el otro acuerdo denominado como la Cumbre de Copenhague. Y en este caso podemos visualizar acá, nos indica que es uno también fundamental para el medio ambiente y en este caso dice, terminó en diciembre de 2019 con un acuerdo mínimo donde se trató el tema de la necesidad de eliminar el aumento de temperatura de la Tierra. Acá, entre estos acuerdos, si usted ya se percató o está escuchando de manera atenta, hay un denominador común, que es el cambio climático.
Este es el factor común que se habla en este caso de los diferentes acuerdos. Por ejemplo, la Cumbre de la Tierra, usted escuchó, dice, terminó en diciembre de 2019, perdón, 2009, con un acuerdo mínimo donde se trató el tema de la necesidad de eliminar el aumento de la temperatura de la Tierra, ya que los gobiernos más poderosos no concretaron ya ni dispusieron medios económicos específicos para alcanzar ese objetivo. Y aquí está el problema. Entonces, en este acuerdo nosotros vemos un pequeño inconveniente en la cumbre de Copenhague, no por lo que es, sino que porque al final, como dice en su guía, los gobiernos más poderosos no concretaron ni dispusieron medios económicos para seguir trabajando este aspecto, que iba enfocado a limitar el aumento de la temperatura de la Tierra. Entonces, lamentablemente, este acuerdo no cumplió con lo que se esperaba, pero al final dio la idea y lo que se agradece es esa iniciativa de poder o de querer proteger nuestro medio ambiente. Luego tenemos acá el DR-CAFTA, que también es otro acuerdo, y acá, usted escuche bien, dice, es el primer acuerdo comercial de Centroamérica que incorpora el tema ambiental, ojo, como parte integral de un tratado comercial. Acá bien lo indica, de Centroamérica, o sea, nosotros somos parte de el DR-CAFTA, y acá lo importante es que estamos hablando del comercio, excelente, pero a la par estamos hablando también del tema ambiental. Entonces amarramos dos aspectos y ahí es en donde nosotros tenemos que trabajar mucho, porque lo que hagamos, hagámoslo, pero también pensemos en el medio ambiente, porque como les digo, al final es en donde nosotros vivimos, en donde nosotros estamos. Y si dañamos ese elemento, automáticamente nos dañamos nosotros mismos. También su guía dice, el acuerdo reconoce fortalecer el derecho de denuncias ambientales por cualquier ciudadano u organización de algunos de los países firmantes por el no cumplimiento de las leyes ambientales nacionales, lo cual puede causar dificultades y restricciones comerciales para el país. Si alguno, por ejemplo, existen acuerdos comerciales, está bien, pero en el DR-CAFTA es un acuerdo comercial, pero también que toma en cuenta el tema ambiental. Entonces dice, si algún país no cumple con las leyes que están a favor del medio ambiente y quiere distribuir sus productos, entonces va a tener problema, porque cualquiera puede denunciar que está haciéndole algún daño al medio ambiente. Por lo contrario, si respetan las leyes ambientales, automáticamente pueden seguir desarrollando este tratado comercial. Pero siempre, como le digo, a la par está el tema ambiental. Eso es muy bueno. Entonces, acá, si usted se da cuenta, hablamos de diferentes tratados internacionales que van enfocados al medio ambiente. Entre ellos, la Cumbre de la Tierra, que también se puede llamar como la Cumbre del Río, número 1. Hablamos también sobre el protocolo de Kioto, número 2. También se habló sobre la cumbre de Copenhague, número 3. Y por último, hablamos del DR-CAFTA, número 4. Acuerdos internacionales sobre medio ambiente o que van enfocados también al medio ambiente. Porque como vimos, el DR-CAFTA es comercial, pero toma el tema del medio ambiente. Y todo ello para tratar de disminuir la temperatura, la alta temperatura que hoy existe o el cambio climático en relación a no utilizar mucho combustible para poder evitar el cambio climático. O también, como decíamos anteriormente, tomar muy en cuenta evitar la dependencia de los hidrocarburos fósiles que anteriormente mencionábamos. Muy bien. Ahora, ¿por qué se habla de esto? Tratados internacionales. Como le digo, no solo, definitivamente, no solo el gobierno tiene que trabajar esto,
sino también nosotros como seres humanos, individualmente hablando, lo tenemos que hacer. Por eso acá tomamos el tema siguiente, relación, porque así lo establece su guía, relación del medio ambiente y la sociedad. Ese es el punto de partida. Por más dinero que tengamos, siempre vamos a tener una dependencia al medio ambiente. Y ahí es en donde nosotros tenemos que hacer conciencia. Veamos este aspecto y usted puede ver los puntos que vamos a tratar acá. Nos indica lo siguiente. Uno, acá. Vamos a cambiar el color para que usted pueda ver. Esto de acá. Muy bien. Dice la naturaleza y el origen del ser humano. Ahora, desde su origen o desde que nosotros, nuestros antepasados surgieron, el ser humano ha vivido estrechamente relacionado con el medio ambiente. Desde su origen. Considero que usted se recuerda de las clases anteriores cuando hablábamos y decíamos que el ser humano para poder alimentarse en la antigüedad tenía que cazar, también tenía que consumir frutas que la propia naturaleza daba, consumir el agua que lógicamente de igual manera la naturaleza le brindaba, vivienda, abrigo. Entonces, definitivamente, desde el origen del ser humano, la naturaleza siempre ha estado con él, siempre. Y antes la naturaleza estaba en su esplendor, o sea que había una naturaleza hermosísima. Conforme pasó el tiempo, el ser humano fue creciendo en número, fue creciendo y lógicamente fue dañando su medio ambiente, el medio natural. Y ahí está el problema. Entonces, desde mucho tiempo atrás, la naturaleza siempre ha estado ligado con el ser humano. De hecho, si decimos, ¿quién surgió primero? ¿El ser humano o la naturaleza? Lógicamente la naturaleza. Nosotros solo somos como que eh, inquilinos de este lugar que denominamos como naturaleza. Pero por nuestra inconsciencia, hoy estamos sufriendo porque ya le hemos hecho daño. Luego acá tenemos lo siguiente, lo que descubrieron nuestros antepasados. Va relacionado a esto que acabamos de mencionar. En la antigüedad, nuestros antepasados descubrieron que la supervivencia del ser humano dependía de los elementos naturales. Ojo, ahí está. Nuestros antepasados decían, es que nosotros, para que vivamos, dependemos de la naturaleza. ¿Cuáles eran esos elementos? El calor, el agua, la lluvia, entre otros. Y lógicamente los animales. Porque como les decía, la naturaleza hace mucho tiempo nos daba abrigo, alimento, vivienda, ¿ya? Entonces prácticamente nos daba de todo para que nosotros pudiéramos vivir. Por eso acá, usted lo tiene claro, lo que descubrieron nuestros antepasados era de que el ser humano o que la supervivencia del ser humano dependía de los elementos naturales. Ahora, si analizamos, ¿será que hoy todavía dependemos de la naturaleza? Le pregunto, ¿alguien me quiere opinar sobre esto? ¿Será que hoy en día todavía dependemos de la naturaleza? Vamos. Sí, Muy bien. ¿Por qué dicen ustedes que dependemos de la naturaleza? ¿Será hace mucho tiempo? Pues decíamos, porque nos daba de comer, porque nos daba de vestir, nos daba de vivienda, pero hoy, por ejemplo, bueno, tenemos ya, podemos comprar algo fabricado de algún otro material, ¿ya? Entonces, ¿por qué usted dice que todavía dependemos de la naturaleza, así como lo decían nuestros antepasados? porque nos da oxígeno. Ahí está la clave. Mire, eso es un punto en donde nosotros no podemos debatir. Ahí está, punto. Nosotros no, es que nosotros ya no dependemos de la naturaleza. Hace mucho tiempo, sí, pero ahora no. Y entonces, ¿quién le da el oxígeno?
Ahí está el detalle. Y podríamos hablar de otros aspectos en relación a lo que la naturaleza nos da. Son muchos. Entonces, lo del pasado, como vemos acá, y el presente, no hay una variación muy profunda. Tal vez hemos sustituido algunos aspectos, pero siempre vamos a tener esa dependencia con la naturaleza. Miren, por ejemplo, los campesinos siempre tienen una relación con la tierra porque la tierra les da los productos que necesitan. El agua, por ejemplo, no va a creer usted que alguien inventa el agua y la vende en diferentes lugares. No, el agua es algo natural. De hecho, se creía que el agua era un recurso renovable, pero hoy definitivamente ya se está considerando como un recurso no renovable. ¿Por qué? Porque el ser humano lo ha explotado de manera irracional. Por acá me mandan un mensaje, dice, la electricidad que usamos para vivir procede de la naturaleza, la misma economía de recursos tipo muebles, carros. Exactamente. Ese es el punto, que nosotros estamos relacionados con el medio ambiente. Usted tiene su casa, pero ¿será que usted limpia su casa? ¿Será que usted cuida cada elemento que está en su casa? La respuesta es sí, ¿ya? Ahora, el medio ambiente o la naturaleza es nuestra casa, pero ¿será que nosotros la limpiamos? ¿Será que nosotros la cuidamos? Ahí está el problema. Entonces, ese es el punto de partida para poder entender la relación del medio ambiente y sociedad. Desde hace mucho tiempo, no es algo nuevo. Y esto va a seguir así por mucho tiempo. Yo diría que por la eternidad, me atrevería a decir. Seguimos. Y dice acá, la formación de la sociedad y el desarrollo científico. Aquí empezó el problema, mire. Aquí empezó el problema para el medio ambiente. En este punto se lo voy a marcar de mejor manera para que usted pueda entender. Acá es en donde empezó el problema, mire. Porque antes, bueno, antes el ser humano dependía de la naturaleza, excelente. Eso es lo que nos decían nuestros antepasados, pero todo era como que únicamente lo que se necesitaba, ¿ya? Y el ser humano vivía feliz, pero ojo, cuando se da esto, la formación de sociedades complejas y el desarrollo científico, ahí es en donde entra el problema. ¿Por qué? Porque dice que aquí se empezó a dar explicación a muchos fenómenos naturales, como con la cual el ser humano fue separando a la naturaleza de la superstición y la religión. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, acuérdense que antes las personas consideraban a la lluvia como un dios, consideraban al sol como dios y a algunos otros elementos. Pero cuando se empezó a hacer o a generar sociedades más complejas y empezó a desarrollarse el aspecto científico, se empezaron a dar explicaciones y a decir, no, es que la lluvia no es un dios, la lluvia es un proceso natural. El sol es parte de la naturaleza, es algo que está siempre. Entonces, ahí las personas empezaron a decir, ah, es cierto. Bueno, entonces el agua, ya como que le perdimos el respeto, porque a Dios yo creo que nadie le falta el respeto. Y antes se consideraba a esos elementos como dioses, no se les faltaba el respeto. Pero hoy, como ya se explicó esto a través de lo científico, ya ahora ya se toma como un elemento normal que ahí está y que podemos utilizarlo cada vez que nosotros querramos y como querramos. Y ahí está el problema. Aquí podemos ver, el ser humano pensó que podía someter a la naturaleza. Este es el problema, ¿ya? Pensamos, bueno, hay un animalito acá. Bueno, matemos a ese animalito, ¿ya? Matemos a ese animalito. Total, van a haber más. Hay un árbol acá, botemos este árbol, ¿ya? Botemos este árbol. Total, van a salir más. Entonces, aquí está el problema, porque el ser humano, como dice este punto, pensó que podía someter a la naturaleza y no es así, ¿ya? Porque el ser humano, como dice acá abajo, el ser humano debe ser consciente que no es amo de la naturaleza, acá como esto que está acá, no es amo de la naturaleza, ¿ya? Sino parte de ella. Y eso es lo que tenemos que entender.
Nosotros no somos dueños de lo natural, sino somos parte de. El agua es parte de nosotros, ¿ya? Y por eso tenemos que respetarlo para que todos podamos disfrutar de este elemento. Pero ahí está el problema, que a veces nos equivocamos. Tenemos el siguiente punto, dice cuidar y no cuidar. Esto va enfocado a lo siguiente. Según lo que indica su guía, dice, ¿cómo estaremos en un futuro si no cuidamos y no nos ayudan a cuidar nuestro ambiente? ¿Cómo vamos a estar? Si seguimos así, tendremos que afrontar las consecuencias y ya lo estamos haciendo. Miren, ahora en varios lugares la milpa se secó. ¿Qué quiere decir eso? Que no van a haber elotes. Más preocupante, que no va a haber maíz. Y aún más preocupante es de que por consecuencia el maíz va a subir. Ahí está el problema. ¿Pero por qué? Si antes era normal, o sea, antes no teníamos ningún miedo en relación a eso. Es una consecuencia que hoy estamos pagando por no cuidar nuestro medio ambiente. Tenemos acá otro punto, dice, no somos los únicos afectados. Y aquí está el problema, amigo. Es como esto del virus, que alguien dice, bueno, yo no uso mascarilla, yo no uso gel, yo voy a diferentes lugares, a mí no me importa nada. Pero ahí hay que entender que no solo esa persona se está afectando, porque si se enferma, automáticamente puede enfermar a otras personas que posiblemente están tratando de una gran manera protegerse de este virus. Y ese es el inconveniente. Lo mismo pasa acá, que en esto de los problemas ambientales lo genera el ser humano, o sea, nosotros, pero no somos los únicos afectados, sino que alguien más sale perjudicado sin hacer nada. Acá nos referimos a los otros seres vivos, por ejemplo, las plantas, los animales, ¿ya? Porque hoy muchos animalitos mueren porque ya no tienen un espacio para vivir, porque ya no tienen alimento, porque hay mucho calor. Entonces también lamentablemente salen afectados ellos. Antes de seguir, por favor, necesito que se apunten con apellidos y nombres en el chat, porfa, para poder registrarlos. Seguimos. Acá también nos indica lo siguiente. Nos hemos convertido en una amenaza. Miren esto. Qué triste es leer esto, mire, y decirlo, que nosotros nos hemos convertido en una amenaza para los otros seres vivos, para las plantas, para los animalitos, cuando en realidad tendríamos que estar viviendo todos juntos y felices. Ya, acá las personas, acá los árboles y las plantas, y acá, por ejemplo, hagamos de cuenta los animalitos, aquí, ¿ya? Pero esto no se da por el problema que tenemos nosotros los seres humanos, la ambición. Entonces, como dice acá, nos hemos convertido en una amenaza para los demás seres vivos. Tenemos acá el programa de cooperación ambiental, conocido con sus siglas como PSA, del DRCAFTA. Ojo, que esto es un programa que surgió por este tratado internacional y acá nos referimos o quiere decir que incluye un programa de pequeñas donaciones para la participación pública en la protección ambiental financiado por el Departamento de Estados Unidos de América. Entonces, es lo que les decía, varios países están trabajando a favor del medio ambiente y prueba de ello es este programa conocido con sus siglas como PSA. Esto puede ser pregunta de examen, tómenlo en cuenta, surgido con el tratado del DRCAFTA, que prácticamente es Estados Unidos la que dona recurso económico para que se pueda, en este caso, proteger el ambiente. Eso es muy importante, es bueno, pero no es suficiente. Por eso les digo, aquí tienen que trabajar los gobiernos, pero también nosotros como personas desde lo individual. Tenemos acá lo siguiente.
el último aspecto, Guatemala, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. ¿Qué queremos decir acá? Prácticamente acá nos habla sobre el estado y medio ambiente. Recuerde, el estado acá específicamente estoy hablando, voy a cambiar de color, ahí estamos. Acá estoy hablando específicamente del gobierno. Entonces, el gobierno específicamente de Guatemala tiene un ministerio que es especializado en relación al medio ambiente y es este que nosotros vemos acá, conocido con sus siglas como el MARN, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que es esto prácticamente, y que busca trabajar a favor del medio ambiente. Como lo indica su guía, escuche bien, es un organismo estatal, o sea, del Estado, encargado de administrar los recursos naturales del país y velar por el cumplimiento de las leyes que al respecto corresponden. Esto, trabajar a favor del medio ambiente, excelente, pero que se cumpla, ese es el punto. Que exista, bueno, que hagan que se cumpla la ley, excelente. Ahí está el detalle. ¿De qué se encarga o cuál es la función del medio ambiente o en este caso del MAR, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales? Prácticamente, como le decíamos, se encarga de velar que se cumplan las leyes a favor del medio ambiente. Luego tenemos acá, sus labores van enfocados a otorgar licencias ambientales que permitan el desarrollo de una economía ecológicamente sostenible. O sea que acá ellos dicen, está bien, podemos aprovecharnos de los recursos naturales, pero de manera consciente. Y para ello entregan una licencia. Una licencia, por ejemplo, para talar árboles, para pescar o para realizar alguna otra actividad que va relacionado al medio ambiente. Por último, nos indica el MAR se apoya en otras instituciones. Eso es bueno porque al final no trabaja individualmente, sino hay otras que la apoyan. Por ejemplo, CONAP y también SIGAP, que prácticamente son instituciones que van a favor del medio ambiente. Ahora sí, con esto llegamos al final de la clase. Muchas gracias por la atención. Que Dios me los bendiga mucho.